Buenas. En este tutorial explicaré cómo funciona la sección de Market Pressure y todos sus indicadores. Para acceder a esta sección deberemos loguearnos y acceder al reporte general del mercado. Una vez dentro, se abre una pestaña nueva y tendremos diversas secciones. La primera de todas que os voy a explicar es este desplegable de aquí, donde tenemos Last Kill, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas. Ese es el time frame al cual vamos a ajustar los cálculos de toda esta sección. Por ejemplo, si estamos ahora mismo en la periodicidad Last Kill, que es el recomendado. ¿Qué significa Last Kill? Last Kill, como observamos aquí, hace 1 hora y 44 minutos del último kill. Significa que nosotros estamos calculando todos los indicadores desde hace 1 hora y 44 minutos. Es decir, todos los cálculos que salgan en la pantalla están hechos en base a ese time frame. Por ejemplo, si observamos aquí longs y shorts, tenemos el volumen de long y el volumen de short que entró en la última hora 44 minutos, ya que estamos en Last Kill. Si cambiamos a 30 minutos, vemos que como es menor 30 minutos a 1 hora y 44, estos valores descienden. Si ponemos 1 hora, se acercan bastante, 2 horas lo sobrepasan y 4 horas también siguen sobrepasándolo. Si volvemos a Last Kill y seguimos analizando un poco toda esta sección. En primer lugar, a la izquierda tenemos el precio de Bitcoin actualizado en todo momento. En concreto, el contrato XBT-USD de BitMEX. La hora UTC, en formato UTC, muy importante. Y la hora del último kill, cuando BitMEX fue a hacer el último kill. Que en concreto fue el día 28 de agosto, es decir, hoy a las 18:25 UTC, que hace 1 hora y 45 minutos. Abajo tenemos los últimos kills. Tenemos una lista de los últimos kills para observar cuánto hace que se dieron los kills de long, los kills de short y cuál fue su porcentaje respectivo. Por ejemplo, si observamos el 2, que fue el 28 de agosto a las 6:25, hace 1 hora y 45 minutos, hubo un fury kill de long de 1,32%. En concreto, si regresamos a la página de Pulse, observamos que es las 18:25. En concreto, fue esta vela de aquí, que fue a liquidar todos los shorts. También observamos que tuvo un mechazo hacia arriba, que también fue a liquidar a los longs. Por eso se formó una doble liquidación de short y de long. Más abajo tenemos el kill price. El kill price lo que nos dice es el precio de liquidación de los distintos apalancamientos con los cuales la gente entra al mercado. Vamos a explicarlo de otra manera. Nosotros estamos analizando el mercado en todo momento y observamos todas las entradas. Por lo tanto, si esa entrada está apalancado a 100X, pues sabemos que su precio de liquidación será a 9.628. Pero esto es una media de todo este volumen de aquí. Es decir, de los 237,9 millones que entraron al mercado, entraron a este precio medio, que es el long price, es el precio medio al cual entraron todo este volumen de long, y tiene su precio de liquidación de 100X a 9.628. Lo mismo de 50X a 9.531 y lo mismo a 25X de 9.364. Y lo mismo podríamos observar de los shorts. Todo este volumen de shorts, que fueron 266,8 millones, los que entraron apalancados a 100X tiene un precio de liquidación de 9.712, los que entraban a 50X de 9.809 y los que entraron a 25X de 9.995. Vamos a explicar la sección del análisis del volumen. Aquí lo que hacemos, como hemos explicado anteriormente, es separar todo el volumen que entró, en este caso del Last Kill, porque tenemos seleccionado Last Kill, en concreto de hace 1 hora y 47 minutos, tenemos todos los longs que entraron, sabemos que fue una liquidez de 237,9 millones que entraron al mercado en long, con una cantidad de órdenes de 67.496 órdenes.
El precio medio de todas estas entradas en long fueron de 9.673. Lo mismo tenemos en short. Sabemos que entraron 266,8 millones en short con una cantidad de órdenes de 62.378 a un precio medio de 9.668. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí tenemos una presión clara en short, ya que con menos órdenes, en este caso 62.378, a pesar de que el long tenga 67.496 en órdenes, está ganando los shorts. Es decir, que entraron órdenes con más volumen en short. Más abajo tenemos el market pressure. Este market pressure cabe destacar que no está regido por ninguno de los timeframes que tenemos en la plataforma. Nosotros tenemos, para que sea más visual para los usuarios, tenemos todos los timeframes que ofrecemos de un mismo vistazo. Tenemos en 30 minutos cómo está la presión en short, ganando con un 42% en long y un 58% en short. Y lo mismo a 1 hora, 2 horas, 4 horas y aquí tenemos el last kill. Como hemos observado antes, el last kill hace 1 hora 49 minutos. Arriba a la derecha tenemos la información sobre el funding de BitMEX, que bueno, lo podemos encontrar en la plataforma, pero es útil tenerlo aquí para no tener que desplazarnos. Más abajo tenemos las big orders. Las big orders se distribuyen en longs y en shorts. Básicamente estamos viendo las órdenes de gran magnitud que están entrando al mercado, distinguiendo en qué dirección entran, si es en long o en short. Observamos que hace 48 minutos ha entrado una orden de 1,2 millones. Hace 20 minutos ha entrado una orden de 1 millón. Como vemos, esto nos confirma que en 30 minutos la presión está más en short. Y esta sería la explicación de la sección de Market Pressure.